Continuando con el módulo de excitabilidad, hablaremos en esta oportunidad acerca de la electrofisiología del músculo cardíaco. Les acompañará la profesora Siquio Navarro. Hablar de excitabilidad cardíaca abarca todos aquellos procesos que van a participar en la activación eléctrica del corazón. En ese sentido, es importante considerar que para que se desarrolle la excitabilidad cardíaca, es necesario, en primer lugar, que se genere una respuesta eléctrica. Como veremos más adelante, el corazón va a estar constituido por dos tipos de células, las células marcapasos y los miocardiocitos propiamente. Cada una de estas células tiene la capacidad de generar un potencial de acción. Una vez que son generados dichos potenciales, es necesario que estos sean conducidos de manera efectiva y para ello la propagación de los mismos se va a desarrollar gracias a la presencia de un sistema de conducción que no es más que un conjunto de células musculares que se han especializado y que aproximadamente van a representar el 1% de la estructura cardíaca. Finalmente, una vez que se generan las respuestas eléctricas que se propagan a todo lo largo del músculo cardíaco, es necesario que en ese fenómeno de contracción que se genera se ejerzan efectos moduladores. Y estos efectos van a estar a cargo del sistema nervioso autónomo a través de sus dos referencias, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Entonces, hablar de músculo cardíaco es reconocer que existen dos tipos de células, como son las células contráctiles propiamente o miocardiocitos, que son las que se encuentran efectivamente conformando todo lo que es la estructura del corazón, y vamos a tener unas células con automatismo que reciben el nombre de células marcapasos y que van a estar ancladas al sistema de conducción. Este conjunto de células, como les mencionaba anteriormente, representan apenas el 1% y como pueden ver acá en amarillo, va a estar conformado no solamente por las células donde se genera el potencial marcapaso, sino por una serie de vías por donde se va a conducir el potencial de acción para que toda la estructura del miocardio se despolarice y finalmente se pueda desarrollar el fenómeno de la contracción. Como podemos ver, estas células marcapasos son entonces las que se van a encargar de distribuir toda esa corriente eléctrica alrededor de todas las cavidades del corazón. Es una corriente que se origina en el nódulo sinoauricular o nódulo sinusal, se expande por haces internodales a ambas aurículas, favoreciendo una primera contracción auricular. Luego, toda esta onda despolarizante llega a una segunda escala que va a estar representada por el nódulo auriculoventricular, en donde se genera es el llamado retraso sináptico. Este retraso sináptico es necesario, puesto que es lo que va a garantizar que las aurículas se despolaricen primero y se contraigan y que ayuden al llenado de los ventrículos para que finalmente, una vez que ellos se despolaricen, la contracción sea efectiva para expulsar la sangre a través de las válvulas semilunares. Entonces, una vez que ocurre el retraso en el nódulo auriculoventricular, desciende la onda de despolarización por el haz intersectal o el haz de Guy, que finalmente se va a dividir en dos ramas, una rama izquierda y una rama derecha, y estas ramas a su vez van a emitir una serie de prolongaciones que se conocen como fibras de Purkinje y que, como pueden ver en esta animación, se encuentran totalmente imbricadas con el músculo cardíaco. Cada uno de estos eventos de despolarización desde el punto de vista eléctrico van a dar información acerca de la excitabilidad cardíaca y es algo que nosotros podemos evidenciar en el electrocardiograma. Sin embargo, hablaremos con más detalle del electrocardiograma
y las diferentes fases que este representa desde el punto de vista eléctrico cuando evaluemos el módulo de cardiovascular. Entonces, ¿cuáles son las principales características de estas células marcapaso y el sistema de conducción? Que tienen automatismo. ¿Qué significa esto? Que son células capaces de generar espontáneamente un potencial de acción sin una aferencia nerviosa, como lo habíamos estudiado en modelos anteriores, como por ejemplo el de las neuronas, el del músculo esquelético. Entonces, este automatismo o esta capacidad que tienen las células marcapasos de generar un potencial de acción se debe a una forma particular de las fases de su potencial de acción. Entonces, en primer lugar, una de las características principales para que se genere este potencial de acción es que hay la presencia de los canales Fourni. Estos canales Fourni se describen o fueron descubiertos tomando en consideración ese fenómeno que tenía el corazón de contraerse, aún estando fuera del cuerpo. Entonces, estudiando qué era lo que favorecía esa generación automática de su potencial de acción, era que el potencial de membrana en reposo era un potencial de membrana inestable y se debía a la presencia de estos canales que favorecían la entrada de sodio de manera lenta, pero que era una corriente que permitía la despolarización progresiva de la célula hasta que finalmente llegaba al potencial umbral. Una vez que llegaba al potencial umbral, entonces se favorecía la despolarización completa de la misma a favor de la entrada del ion calcio. Fíjense que esta es otra característica que lo diferencia del resto de los potenciales de acción, en donde la fase ascendente de despolarización siempre es a favor de una corriente entrante de sodio. En el caso particular de las células del músculo cardíaco, la fase de despolarización, particularmente en las células marcapasos, depende de la entrada rápida de calcio a la célula. Esta fase ascendente, en donde hay un aumento de la conductancia al calcio, es la fase 0. La fase 4 es la fase de despolarización espontánea por la presencia de los canales Fourni, que aumenta la conductancia al sodio. Y finalmente tenemos una fase de repolarización con las mismas características que ya conocemos, que va a estar en este caso comandada por un aumento de la conductancia al potasio, que va a favorecer la repolarización de la célula marcapaso para que nuevamente se aperturen los canales de sodio, nuevamente ese potencial de membrana en reposo se vuelva inestable hasta que llegue al umbral y vuelva a repetirse el ciclo. Entonces, haciendo un repaso de lo que hemos dicho hasta ahora, estamos en una célula marcapaso. ¿Cuáles son las principales estructuras que vamos a reconocer en la célula? Los canales de sodio, esas corrientes misteriosas que inicialmente no permitían explicar por qué la célula marcapaso tenía el automatismo. Tenemos los canales de potasio y tenemos los canales rápidos de calcio. Aquí estos canales, recuerden que van a estar incrustados en lo que es el sarcolema de las células marcapaso y hay otros elementos a considerar acá como son las uniones gap o los discos intercalares. Recuerden que cuando veíamos sinapsis decíamos que las células eh, de las células marcapasos como las células miocárdicas son la máxima expresión de lo que representa la sinapsis eléctrica. ¿Por qué? Porque la forma en cómo viaja el potencial de acción y la forma en cómo se despolariza la célula va a ser gracias a la presencia de estos discos intercalares o de estas uniones. Dicho eso, entonces, haciendo nuevamente el recorrido de los procesos que van ocurriendo en las células marcapasos, vemos lo siguiente. Primero,
que vamos a tener entonces un potencial de membrana que es inestable gracias a la entrada del sodio, como podemos ver acá. Estas corrientes de sodio favorecen entonces ese potencial de membrana inestable que va a comenzar a despolarizar la célula marcapaso hasta que llegue al potencial umbral. Una vez que llega al potencial umbral, entonces, ¿qué ocurre? Que llegado el potencial umbral, entonces se aperturan los canales rápidos de calcio y ante la entrada abrupta del calcio al interior de la célula, esto va a favorecer entonces su despolarización para que finalmente, llegada en este caso al nadir de la curva, se cierren los canales de calcio y se aperturen los de potasio. La salida del potasio al interior de la célula es lo que va a favorecer la repolarización de la célula marcapaso y es la que va entonces a dar a dominar esta fase 3 de repolarización que es común en el resto de las células excitables. Entonces, una vez que se generan estos potenciales de acción, como habíamos dicho, ellos van a seguir un sistema de conducción en donde el protagonista inicial es el nódulo sinoauricular que vamos a considerar como nuestro marcapaso natural y es donde se inicia el impulso eléctrico. Luego recuerden que a través de los haces internodales a nivel auricular, esa onda de despolarización llega al nódulo auriculoventricular en donde debe haber un retraso sináptico, un retraso de la señal, que va a permitir no solamente la contracción y el vaciado de las aurículas, sino también va a colaborar con el llenado adecuado de los ventrículos. Una vez que esa despolarización o ese potencial de acción supera el retraso sináptico del nódulo auriculoventricular, entonces pasa a las de His, en donde el impulso finalmente se va a conducir hacia los ventrículos para finalmente distribuirse en toda la masa del miocardio gracias a la presencia de las fibras de Purkinje. Fíjense que la despolarización se da desde, digamos, desde la base del corazón hacia la punta y la contracción se da de la punta hacia la base. Esto con la finalidad de que los ventrículos expulsen de manera adecuada la sangre hacia las válvulas semilunares, hacia la circulación menor y hacia la circulación mayor. Hablando acerca ahora del músculo cardíaco o las células contráctiles propiamente dichas, como podemos observar acá desde el punto de vista microscópico, guardan ese aspecto estriado, similar al músculo esquelético, pero con diferencias desde el punto de vista de la estructura del sarcolema. ¿Cuáles son las principales diferencias que vamos a ver? Bueno, primero, en relación a los túbulos T, vamos a ver que estos túbulos T son más amplios, más desarrollados. Sin embargo, las invaginaciones que se desprenden de los túbulos T, que dan continuidad a los retículos sarcoplásmicos, vamos a observar que son retículos sarcoplásmicos más pequeños y menos desarrollados si los comparamos con los retículos sarcoplásmicos del músculo esquelético que están mucho más desarrollados. Otra característica es la presencia de mitocondrias. Las mitocondrias prácticamente ocupan un tercio de la estructura del sarcolema del músculo cardíaco y esto es muy importante porque las mitocondrias de alguna manera consumen del 70 al 80% del oxígeno que se provee con el gasto cardíaco. O sea, de ese 70-80% de oxígeno va al corazón a través de las coronarias para ser utilizado en la producción de energía por las mitocondrias. De allí la importancia de que de este organelo esté tan desarrollado en el sarcolema del músculo cardíaco. Otra de las características importantes en las células contráctiles, como les habíamos mencionado, era las uniones entre una célula y otra, desde la célula marcapaso hasta las células contráctiles, y esto es gracias a la presencia entonces de las uniones GAP o los discos intercalares, que como sinapsis eléctricas van a favorecer que esa onda de despolarización se dé en masa, desde las células marcapaso
hacia el resto de la célula del miocardiocito. Ahora, pasando a conocer cómo es el potencial de acción en la célula muscular cardíaca, vamos a ver que este potencial de acción tiene 5 fases, en donde de igual forma los iones fundamentales van a ser el sodio, el calcio y el potasio. ¿De qué manera se va a dar el potencial de acción en la célula miocárdica? Bueno, vamos a tener una fase cero de despolarización caracterizada por la entrada rápida de sodio a la célula. ¿Ok? Esta entrada rápida de sodio que marca la despolarización y la fase ascendente del potencial de acción, podemos decir que guarda la misma caracterización que los potenciales de acción que hemos visto en la neurona y que hemos visto en el músculo esquelético, por ejemplo. Luego viene una fase inicial de repolarización en donde ocurre el cierre de los canales de sodio y una apertura transitoria y lenta de los canales de potasio que va a favorecer esta repolarización temprana. Al mismo tiempo que ocurre esta fase 1, la apertura transitoria de los canales de potasio, vamos a ver que al mismo tiempo va a haber una entrada de calcio. Esta entrada de calcio es lo que va a permitir esta morfología de meseta que vemos acá en el potencial de acción de la célula cardíaca y que lo que va a garantizar es que el proceso de despolarización se prolongue un poco más. Al haber la entrada de calcio a la célula, efectivamente esto es lo que va a desencadenar el fenómeno de contracción muscular. Una vez que se desarrolla entonces este fenómeno de contracción muscular, empieza la tercera fase, que es la fase de repolarización rápida, en donde vamos a tener una salida intensa del potasio que va a conducir nuevamente este potencial de acción de retorno a su potencial de reposo. Y finalmente tenemos la fase 4, que es esa fase de postpotencial que nos va a llevar nuevamente al potencial de reposo y que es donde en esta fase básicamente van a intervenir las bombas sodio-potasio ATPasa tratando de retornar nuevamente los gradientes a su balón inicial para que se desarrolle un nuevo potencial de acción cardíaco. Entonces, repasando los fenómenos que ocurren en la célula contráctil en reposo, entonces recordemos que están las uniones gas o los discos intercalares esperando esa onda de despolarización que viene de la célula marcapaso hacia, hacia la célula miocárdica. Entonces, en este momento estamos en potencial de reposo, esperando esa onda de despolarización. Una vez que esa onda de despolarización llega a el sarcolema de la célula contráctil, ¿qué ocurre? Ocurre entonces el fenómeno de apertura de los canales de sodio, que va a favorecer la entrada de este ion despolarizando en este caso, el sarcoplasma de la célula miocárdica. Y desde el punto de vista del potencial de acción, es lo que caracteriza entonces la fase ascendente, que viene estando representada por esa entrada de sodio. Posteriormente, recuerden que habíamos dicho que ocurrían dos fenómenos prácticamente que en forma simultánea. El primero, una apertura lenta de los canales de potasio que iba a favorecer una repolarización temprana del potencial de acción, pero al mismo tiempo una entrada lenta del calcio y que esta entrada de calcio a la célula era lo que iba a favorecer esta meseta, que desde el punto de vista del fenómeno de excitabilidad, lo que viene es a prolongar la despolarización para que precisamente al entrar el calcio se pueda desarrollar el fenómeno de contracción. Recuerden que este calcio va a cumplir eh, dos funciones. Una, que al haber la entrada de calcio,
este calcio va a actuar sobre los receptores de rianodina del retículo sarcoplásmico, favoreciendo la liberación del calcio que se encontraba almacenado allí. Y obviamente esta liberación de calcio inducida por calcio es lo que va entonces a aumentar bruscamente la concentración de calcio en el sarcoplasma de la célula contráctil. Y recuerden que el calcio es fundamental para entonces interactuar con el complejo troponina-tropomiosina para que éste sea desplazado de los sitios de la actina y que la cabeza de miosina se pueda unir a ellos formando los puentes cruzados y favoreciendo el fenómeno de contracción. Una vez que ocurre esto, entonces se cierran los canales de calcio y queda entonces esa apertura a los canales de potasio que van a favorecer finalmente la repolarización de la célula. Y finalmente, una vez que estos canales de potasio se cierran, entonces todo debe retornar nuevamente a la condición de reposo. Para que todo retorne a la condición de reposo, que es lo primero que se debe regular, el calcio. La concentración de calcio dentro de la célula debe disminuir y para ello este calcio debe retornar nuevamente al retículo sarcoplásmico gracias a la presencia de las calcio ATPasa, que es una bomba que se va a encargar de recapturar este calcio nuevamente hacia el retículo sarcoplásmico. Y por otra parte vamos a tener unos intercambiadores sodio-calcio también en el sarcolema que van a favorecer la salida del calcio al extracelular intercambiándose con una molécula de sodio, con 3 moléculas de sodio. Este sodio no se queda allí. Recuerden que existen bombas sodio-potasio ATPasa que constantemente lo están bombeando hacia el extracelular para mantener los gradientes que ya conocemos. En esta lámina simplemente vemos las principales diferencias entre los potenciales de acción de la célula marcapaso y el potencial de acción de la célula contráctil o miocardiocito en sus diferentes fases, desde el inicio hasta el final. Entonces, recapitulando acerca de cómo se da ese proceso de acoplamiento, excitación, contracción que ya nosotros conocemos del músculo esquelético, entonces tenemos que resaltar varias características que ocurren en la fibra del miocardio. Y es que efectivamente, una vez que el sarcolema se despolariza por ese potencial de acción o esa onda de despolarización que le transmite la célula marcapaso, esto va a generar la apertura de canales de calcio a nivel del sarcolema del músculo del miocardiocito. Al aperturar estos canales de calcio, entonces el calcio aumenta su concentración en el sarcoplasma y este aumento de concentración de calcio en el sarcoplasma, entonces apertura los canales de rianodina del retículo sarcoplásmico, favoreciendo una salida del calcio que se encuentra allí acumulado. Entonces, este aumento doble de la concentración de calcio intracelular es lo que va a desarrollar la llamada señal de calcio, que es la que finalmente va a favorecer la formación de los puentes cruzados. Ahora, ¿cómo se favorece la relajación del músculo una vez que se ha cumplido con el proceso de contracción? Tenemos que disminuir la concentración de calcio intracelular. ¿Cómo ocurre esto? Como habíamos dicho anteriormente, deben apoyarse en la presencia de las bombas calcio ATPasa que se encuentran ancladas en el retículo sarcoplásmico para recaptar el calcio nuevamente al interior del mismo. Y por otra parte, parte del calcio es bombeado al extracelular gracias a la presencia de este intercambiador sodio-calcio que favorece la salida de una molécula de calcio por la entrada de 3 de sodio. Recuerden que la ATPasa que se encuentra en nuestras células excitables, ella se va a encargar entonces de retornar nuevamente estas 3 moléculas al extracelular intercambiándose con potasio hasta nuevamente lograr los gradientes que ya sabemos que se mantienen en el reposo. En esta lámina se hace nuevamente un repaso
de las diferentes fases que caracterizan el potencial de acción cardíaco, pero lo más importante de la misma es que podemos evidenciar muchas de las diferencias que existen entre el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Por ejemplo, en relación al potencial de acción, fíjense que desde el punto de vista de duración, el potencial de acción del músculo esquelético es mucho más corto, dura aproximadamente entre 5 a 8 milisegundos, mientras que el potencial de acción del músculo cardíaco es mucho más largo, puede durar de 200 a 250 milisegundos. ¿Y qué es lo que hace que el potencial de acción del músculo cardíaco sea más prolongado o más largo? La presencia de la meseta, la presencia de la entrada de calcio a través de los canales rápidos. Fíjense que otra característica importante que favorece la meseta en el músculo cardíaco es que el periodo refractario absoluto eh, prácticamente cubre todo lo que es el, el proceso tanto de contracción como de relajación. Es decir, que dada la disposición o dadas las características del potencial de acción, el periodo refractario absoluto se mantiene prácticamente en la célula, lo que impide que el músculo cardíaco se desarrollen fenómenos de sumación o de tetanización, cosa que no ocurre en el músculo esquelético, puesto que al ser muy corto el potencial de acción, el fenómeno de contracción, en ese momento en que se da el fenómeno de contracción, si la célula está parcialmente repolarizada ante la presencia de un nuevo potencial de acción, entonces el músculo puede generar una segunda, una tercera, una cuarta contracción, ir sumando hasta lograr al tétanos incompleto o tétanos completo. Esto solamente ocurre en el músculo esquelético, pero no puede ocurrir en el músculo cardíaco. ¿Ok? De alguna manera es un mecanismo que nos protege porque imagínense que el músculo cardíaco tetanizara. No tendríamos una contracción efectiva, no tendríamos una eyección efectiva de la sangre y obviamente el gasto cardíaco caería de manera considerable con condiciones deleterias para el paciente. Entonces, una vez que hemos repasado las principales características de la respuesta eléctrica, de cómo se conduce, cómo se produce la contracción, es importante saber que todos estos fenómenos son regulados por el sistema nervioso autónomo. En este sentido, vamos a tener un efecto parasimpático que, como todos sabemos, va a estar comandado por la acetilcolina. ¿Qué hace la acetilcolina una vez que es liberada? Ella principalmente va a actuar sobre la conductancia al potasio aumentándola. Quiere decir que la acetilcolina va a actuar en la fase 3 de ambos potenciales de acción. Y si aumenta la conductancia al potasio y aumenta la fase de repolarización, quiere decir que esta hiperpolarización disminuye nivel de membrana en reposo, disminuyendo la posibilidad de que esa célula sea excitable de manera pronta. Si la célula no puede ser excitable, ¿ok? O se prolonga ese proceso de excitabilidad, entonces esto se va a ver reflejado en una disminución del disparo o del automatismo de los potenciales de acción por parte del marcapaso, lo cual se traduce en una disminución de la frecuencia cardíaca y un enlentecimiento de la conducción de ese potencial de acción, que a su vez se va a ver reflejado en, digamos, no de manera acentuada, pero sí parcialmente de lo que es la fuerza de contracción del corazón. En el caso del efecto simpático, vemos entonces que las catecolaminas, sea la noradrenalina o la adrenalina, van a actuar en el aumento de la conductancia tanto del sodio como del calcio. Recordemos que ambos iones participan en la despolarización tanto de la célula marcapaso como de la célula miocárdica. Entonces, al aumentar su conductancia, ¿qué es lo que estamos prolongando? La despolarización de la célula, ¿ok?
Por lo tanto, el B de membrana se hace más positivo. En el caso de las células marcapaso, la pendiente se inclina y se llega más rápido al potencial umbral, por lo tanto, la frecuencia de descarga que puede tener la célula marcapaso es mayor al ser más excitable. ¿Y esto cómo se traduce? En un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la conducción y un aumento de la contractilidad. Cuando hablamos de aumento de la frecuencia cardíaca, hablamos de un efecto cronotrópico positivo. Cuando hablamos de un aumento de la contractilidad del miocardio, hablamos de un efecto inotrópico positivo. Ambos efectos se logran bajo influencia del sistema autónomo simpático. Fíjense acá cómo en esta experimentación con células marcapasos se agregó o se produjo estimulación simpática. La estimulación simpática la estamos viendo en el potencial de acción marcapaso vino tinto y la situación basal o en condiciones normales la estamos viendo en esta línea rosa. Fíjense cómo la pendiente, en comparación con la célula marcapaso estando en situación de reposo sin influencia de la estimulación simpática, es mucho más aplanada. Mientras que en la medida que estamos bajo el estímulo de la catecolamina, esta pendiente aumenta. ¿En qué se traduce eso? Que obviamente la capacidad con que se va a lograr el potencial umbral es mucho más rápida. Y esto hace entonces que la célula se despolarice y haga descargas automáticas con mayor frecuencia. Entonces, este efecto inotrópico positivo va a estar dado por la posibilidad de que la pendiente de ese potencial de reposo inestable de la célula marcapaso va a estar más empinada. Por lo tanto, al aumentar esa pendiente, se despolariza la célula marcapaso. Esa despolarización descarga un potencial de acción que a su vez va a ser transmitido a la célula miocárdica para que ella se contraiga con mayor fuerza. Recuerden que este efecto inotrópico positivo es propio de las catecolaminas y está relacionado principalmente con el aumento de la conductancia al calcio. La contractilidad depende de la intensidad de la corriente de calcio. Recuerden ustedes que la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico es inducida por el calcio que está entrando a la célula desde el extracelular. Se necesita del estímulo de calcio para que el que se encuentra en el interior del retículo sarcoplásmico también sea liberado y en consecuencia se produzcan todos estos efectos. Los agonistas beta-adrenérgicos y el AMP cíclico como segundo mensajero modulan el flujo del calcio que aumenta la contractilidad. Por el contrario, los antagonistas de los canales de calcio van a disminuir la contractilidad porque van a limitar su disponibilidad. La acetilcolina tiene un leve efecto inotrópico negativo, es decir, la acetilcolina más que todo actúa en la disminución de la frecuencia cardíaca, pero a nivel de la fuerza contráctil su efecto es mucho menor. Y para finalizar, les dejo esta reflexión que da Leonardo da Vinci cuando nos dice que aquellos que están enamorados de la práctica sin ciencia es como un piloto que llega a un barco sin timón o brújula y que nunca tiene la certeza hacia dónde va. Entonces la invitación es que vayamos a la práctica preparados con unos sólidos conocimientos en fisiología humana para que realmente tengamos la certeza de direccionar con una adecuada brújula de conocimientos y de aquilatados valores humanos la atención de nuestros pacientes. Gracias por su atención.